Bienvenidos a más un vídeo sobre SG horarios. Me llamo Manuel. Hoy vamos a hablar de simultáneos, comenzando por el concepto. Un simultáneo es un conjunto de dos o más clases que deben iniciar al mismo tiempo. Los simultáneos son ampliamente usados en el SG horarios, como por ejemplo en las situaciones siguientes. Desdoblamientos del grupo en que parte del grupo está, por ejemplo, a tener francés y otra parte con inglés. Unión de varios grupos en idiomas para ser enseñados por el mismo profesor. Unión de alumnos de varios grupos con el mismo profesor, como por ejemplo la asignatura de Educación a la Ciudadanía y Derechos Humanos. Asignatura enseñada por varios profesores al mismo tiempo. Vamos entonces para los planes de estudio, donde por lo general son creados los simultáneos en el SG horarios. Vamos a iniciar por una situación común. Un grupo desdoblado en idiomas con una parte de los alumnos a tener inglés y otro a tener francés. Iniciamos por añadir dos actividades en este grupo. Vamos a trabajar solo con francés e inglés para entender mejor. Y ahora indicamos también los profesores. Observe que el SG horario señala 6 tiempos semanales para el segundo SOA, y con razón. Pero no es esto lo que queremos. Con el grupo desdoblado, este horario debería ocupar apenas 3 tiempos. Tenemos entonces que crear un simultáneo para que las dos actividades queden al mismo tiempo. Una forma de hacerlo implica solo 2 pasos. Elegimos una de las actividades a juntar, hacemos clic en el botón juntar y elegimos la otra actividad. Observe la columna del simultáneo. Muestra el simultáneo ahora creado para francés e inglés. Observe también la barra gráfica a la izquierda. Muestra solo 3 tiempos semanales. Ahora, cuando nosotros colocamos una de las actividades en el SG horarios, colocará también la otra. Podemos consultar el formulario del simultáneo para saber cuáles las clases añadidas y cuáles serán colocadas al mismo tiempo. Usando el botón derecho del ratón es fácil. Simplemente haga clic en una de las líneas con el simultáneo y elegir la opción Simultáneo, Consultar, Modificar. Aquí tenemos el formulario del simultáneo que nos muestra abajo las clases añadidas. Ahí están las dos actividades, francés e inglés del segundo SOA. En este formulario podemos añadir nuevas actividades o clases haciendo clic en uno de los botones. Más un ejemplo frecuente. En la asignatura de Educación a la Ciudadanía y Derechos Humanos es necesario unir los alumnos de varios grupos con el mismo profesor. Queremos unir, por ejemplo, Educación a la Ciudadanía y Derechos Humanos del primero SOA, primero SOB y primero SOC. Ahora elegimos SDH del primero SOA, por ejemplo. Hacemos clic en Unir y elegimos SDH del primero SOB. Aquí indicamos un nombre representativo del simultáneo. Por ejemplo, primero ESO abc.sdh. Hagamos clic de nuevo en Unir y añadimos Educación a la Ciudadanía y Derechos Humanos del primero SOC. Y pronto, el simultáneo entre las 3 actividades está creado. Para verificar, consultamos el formulario del simultáneo. A menudo los simultáneos de idiomas implican 2 o más grupos. Para optimizar los recursos es necesario unir la misma aula de los alumnos de inglés de los grupos de segundo SOA y segundo SOB. Es necesario hacerlo lo mismo con los alumnos de francés. El simultáneo para el segundo SOA ya está creado.
Nos falta crear el simultáneo para inglés y francés del segundo SOB. Tenemos ahora dos simultáneos diferentes, uno con francés e inglés en el segundo SOA y otro con las mismas actividades en el segundo SOB. Vamos a tener que unir los dos simultáneos para que el ESG horario sepa que las 4 actividades deben ser al mismo tiempo. Para eso hacemos clic en el botón derecho del ratón en la línea de inglés o de francés y elegimos la opción simultáneo unir con. Elegimos un otro simultáneo. Y por fin indicamos un nombre para el nuevo simultáneo a crear. Vamos a llamarle segundo SOAB idiomas. Vamos a confirmar la unión consultando el formulario del simultáneo. Observe que el nuevo simultáneo es compuesto por inglés y francés de los dos grupos. Hemos visto cómo crear simultáneos usando el botón unir. Podemos también hacerlo a través del formulario del simultáneo que terminamos de ver. Vamos a entonces crear un simultáneo de esta forma, o mejor todavía, vamos a crear el mismo simultáneo segundo SOAB.idiomas usando el formulario del simultáneo. Mas para eso tenemos que eliminarlo primero. Más una vez usamos el botón derecho del ratón y elegimos la opción simultáneo eliminar. Observe que la columna del simultáneo ahora está vacía. Vamos entonces a crearlo de nuevo. Hacemos clic en el botón simultáneos y elegimos la opción nuevo simultáneo. Iniciamos por indicar un nombre antes de entrar en el formulario del simultáneo. Aquí tenemos el formulario del simultáneo segundo SOAB.idiomas sin cualquier clase. Vamos entonces a añadir las actividades de francés e inglés del segundo SOA y del segundo SOB. Para eso usamos el botón añadir actividad. Regresemos a hacer clic en el botón para cada una de las actividades a añadir. Quedamos así con un simultáneo igual al que teníamos creado anteriormente. Terminamos de ver dos formas bien diferentes de crear simultáneos, usando el botón unir o utilizando el formulario del simultáneo. Podemos usar libremente los dos métodos. Podemos todavía añadir o remover actividades de simultáneos usando el botón derecho del ratón. Los simultáneos pueden todavía ser creados y administrados en el editor de simultáneos. Este editor permite también operaciones avanzadas. Ahora que tenemos los dos simultáneos definidos, vamos a colocarlos en el horario. Los simultáneos pueden ser colocados por el generador automático o el editor de horarios. Vamos entonces para el editor de horarios, para entender mejor los simultáneos añadiendo algunos de ellos. La colocación de un simultáneo en el editor de horarios puede ser hecha por cualquiera una de las asignaturas. Quiere esto decir que para añadir el simultáneo segundo SOAB.idiomas, solo ponemos francés o inglés de uno de los grupos o de uno de los profesores. En este ejemplo vamos a elegir el segundo SOA. Ahora elegimos una de las actividades, francés o inglés, en la lista de la derecha. Solo falta hacer doble clic en un tiempo. Vamos a hacer doble clic en otro tiempo para colocar la segunda clase. Tenemos entonces el simultáneo colocado. Los círculos verdes a la izquierda de inglés y francés indican eso. Si consultamos el horario del segundo SOB, también podemos ver aquí
las clases de inglés y francés ya colocadas. Ahora un concepto importante. Todas las clases de un simultáneo son tratadas en conjunto. Quiere esto decir que cuando removemos o desplazamos una clase de un simultáneo, las otras clases son también removidas o desplazadas. Vamos a ejemplificar arrastrando el simultáneo para otro día. Vamos a regresar al segundo SOA y confirmar la alteración. La clase fue movida para el mismo día. Algunas notas finales. Note que en este tiempo, por ejemplo, existen 2 barras de color. Cada barra representa una actividad, en este caso francés e inglés. El color corresponde al color indicado en el formulario de la actividad. Note todavía que cuando hacemos clic en un tiempo, el panel central muestra los detalles de las varias clases añadidas en ese tiempo. Regresemos a los planes de estudio para un concepto importante que nos va a ayudar a consolidar la lógica de los simultáneos. Cuando indicamos un nombre para el simultáneo, el SG horarios crea uno o más simultáneos. Podemos llamarles simultáneos hijo. Cada uno de estos simultáneos tiene el nombre del simultáneo indicado, además de un punto y de un número. Vamos a ejemplificar con un esquema. Vamos a unir inglés y francés con la distribución horaria 2 más 2 más 1, o sea, con 3 clases en cada actividad. Si creamos un simultáneo de nombre S, el SG horarios va a crear los simultáneos S1, S2 y S3. El número de simultáneos creados corresponde al número de clases de la actividad con más clases. En este caso, ambas tienen 3 clases, por lo tanto, 3 simultáneos hijo. El simultáneo S1 incluye la primera clase de cada actividad. El simultáneo S2 incluye la segunda clase de cada actividad y así por delante. Y ahora vamos a un caso un poco más complicado. Muchas veces es necesario desdoblar el grupo en 2 o más conjuntos, ambos enseñados por el mismo profesor. Vamos a ejemplificar con ciencias y físico-química, en que en la parte práctica el grupo está dividido en 2 conjuntos, conjunto A y conjunto B. En físico-química la situación es semejante. Cuando un conjunto está a tener ciencias, el otro está en físico-química. En la otra clase intercambian. Con respecto a la distribución horaria que se va a indicar, note que cada alumno tiene una distribución semanal de 2 más 1, una clase doble, clase práctica con mitad del grupo y una clase simple con la clase teórica con el grupo todo. El profesor tiene 2 clases dobles, una con el conjunto A y otra con el conjunto B, y una clase simple para el grupo todo. Para el profesor la distribución semanal puede ser 2 más 2 más 1. En estos casos debemos indicar siempre la distribución del profesor para tenermos todas las clases necesarias, en este caso 2 más 2 más 1. Vamos al trabajo. Iniciamos por añadir las 2 actividades en el grupo, con la distribución semanal 2 más 2 más 1. Opcionalmente podemos identificar los grupos A y B para cada aula. Esta indicación debe ser hecha en el campo tipo de formulario de la clase. Al identificar los grupos debemos hacerlo de la siguiente forma. La primera clase de ciencias con el tipo A y la segunda con el tipo B. En físico-química intercambiamos la primera clase de físico-química con el tipo B y la segunda con el tipo A.
Vamos entonces a crear el simultáneo. Elegimos ciencias y juntamos físico-química. El simultáneo de la tercera clase no hace sentido, una vez que el grupo se desdobla en estas clases. Vamos por eso a eliminarla. También aquí podemos usar el botón derecho del ratón. Note que habrá otras soluciones que pueden intentar y encontrar mejores. Podríamos, por ejemplo, indicar una distribución horaria de 4+1 en vez de 2+2+1. En este caso, las asignaturas quedarán distribuidas solo por 2 días y el profesor tenía 4 tiempos seguidos para las clases prácticas. Para mejor entender los simultáneos debemos distinguir entre simultáneos regulares e irregulares. Un simultáneo regular incluye apenas clases cuyo número coincide con su extensión. Así, por ejemplo, un simultáneo con extensión 2 terminada con .2 es regular sin incluir apenas aulas número 2. Por veces es necesario crear simultáneos irregulares, incluyendo, por ejemplo, en un simultáneo la primera clase de la actividad y la segunda de la otra. Para crear simultáneos irregulares tenemos que trabajar al nivel de la clase. Podemos hacerlo de la siguiente forma. En el formulario del simultáneo usando el botón Añadir solo clase. En el formulario de la clase elegimos, por ejemplo, el simultáneo S2 para la primera clase de la actividad. En el editor de simultáneos haciendo doble clic en el aula a incluir. En muchas escuelas es común algunas actividades ser enseñadas por varios profesores. Frecuentemente esas actividades son en la misma aula y tienen que ser colocadas al mismo tiempo. Una forma de tratar estos casos es añadir la actividad 2 veces en el plan del grupo e indicar para cada una de ellas el respectivo profesor. Como son al mismo tiempo, es necesario crear un simultáneo para las dos. En este caso, la forma más simple de hacerlo es clicar en simultáneos y elegir la opción Unir actividades iguales. Por lo general, los simultáneos deben ser creados a nivel del plan de estudio. Solo así conseguimos garantir que todas las clases del simultáneo son colocadas o removidas del horario al mismo tiempo. Sin embargo, hay situaciones donde es útil o necesario crear simultáneos directamente en el editor de horarios. Vamos a ejemplificar en el horario de este grupo. Los miércoles tenemos ya colocados el primer tiempo inglés. Vamos a intentar colocar francés al mismo tiempo. Aparece el asistente de colocación de clases alertándonos que el grupo está ocupado. En la caja Clases del grupo elegimos la opción Mantener. Terminamos de crear un simultáneo rebelde. Observe que en los simultáneos siempre que removemos o desplazamos las clases para otro tiempo, el programa no remueve o desplaza las clases restantes. Por ese motivo, el uso intensivo de simultáneos rebeldes es por lo general desaconsejable. Gracias por visualizar este video. Hasta la próxima.